Bien, ¿qué tal, televidentes del canal CNC? Interrumpimos la señal del canal nacional para darle un espacio precisamente al diálogo a través del noticiero en el segmento de invitado especial. Hoy con nosotros el abogado y especialista en Derecho Público y Procesal, Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, 3 veces concejal de Santiago de Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. En el 2023, presidente precisamente del cuerpo colegiado. Doctor Carlos Hernán, ¿cómo le va? Bienvenido al canal CNC. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido con Quindío y con ustedes de haberme invitado. Cambio Radical. Cambio Radical. Hace algunos días fue noticia, precisamente en su departamento, el hecho de que usted viene consolidando en las diferentes regiones en el Valle del Cauca la posibilidad de ser senador de la República por su partido. Ya tiene, además, cuenta con un aval de Cambio Radical, sale del cuerpo colegiado después de 3 periodos consecutivos, 12 años de trabajo, además como coadministrador de la tercera capital más importante de nuestro país. ¿Cómo es eso? ¿Por qué determina Carlos Hernán Rodríguez dar ese giro al Senado de la República y llegar al nivel legislativo? Bueno, pues uno después de 3 periodos en el Consejo de Cali, y tú, como lo dijiste, la tercera ciudad en Colombia, pues aprende y tiene una experiencia política que le da la posibilidad de ir a otros escenarios. Y pensamos en el Congreso de la República. Yo creo que lo del Consejo era un ciclo cumplido después de 12 años. Y hoy tenemos el respaldo del ex senador Juan Carlos Restrepo, que nos está ayudando en todo el país para lograr este objetivo. Llevamos alrededor de 8 meses organizando los equipos en el departamento del Valle del Cauca. En las elecciones regionales, nuestro concejal que me reemplazó tuvo una votación muy importante, 17.000 votos, y elegimos un diputado con 42.000 votos. Y digamos que nos ganamos ese derecho para que el ex senador Juan Carlos Restrepo nos diera el aval de ser candidato de él al Congreso de la República. ¿Está haciendo alianzas en el Quindío? Estoy haciendo alianzas en el Quindío, estoy desde ayer oyendo y escuchando la comunidad, hablando con distintos dirigentes políticos, y hoy tenemos un gran equipo que nos acompaña en torno a esta candidatura. ¿Conoce el Quindío? Conozco el Quindío, pues he venido turísticamente mucho, con mi familia vengo con mucha frecuencia, pero ahora estamos visitando, interlocutando con la comunidad, mirando cuál es la problemática que hoy tiene el departamento del Quindío. Y bueno, hicimos una jornada ayer de casi 12 horas y hoy estamos igual trabajando acá con los amigos. Doctor Carlos Hernán, vamos a ser francos. Usted tiene una carrera interesante en el departamento del Valle del Cauca, pero que hay una queja, y yo creo que es colectiva en estas regiones, y es esa casa de votos. Cada que hay elecciones legislativas, vienen precisamente al departamento del Quindío, se llevan los votos, pero finalmente el Quindío no es representado por estos senadores en la capital de la República, incluso senadores de departamentos vecinos que llevan una cantidad enorme de votación. El Quindío no cuenta con un senador. ¿Qué lo hace a usted diferente y no venir a esa cacería de votos? Bueno, ¿Cómo Alex, piensa la opinión pública? Quiero contarle que esa es una queja permanente de toda la comunidad. Desde la primera reunión hasta la última que hemos tenido, la gente se pronuncia y la gente dice: hombre, senador, nosotros queremos acompañarlo, pero que no nos pase lo de siempre, que vienen por los votos y se van y no vuelven. Y yo les digo que yo concibo la política de otra manera, no coyuntural, que aquí precisamente estamos armando un equipo de dirigentes políticos y sociales con los cuales más de uno de ellos tiene opción de ocupar cargos de elección popular. Y la idea de lo que queremos hacer en el Quindío es armar una estructura política y social que tenga permanencia en el tiempo, que tengamos vocación de poder y que nuestros amigos vayan a los espacios que hoy quieran tener. Me refiero a alcaldías, asamblea, consejos. Y eso me hace tener una permanencia en el proceso político acá. No, y sabe que y se lleva una corresponsabilidad con una región, que yo pienso que es importante. Total, mire, nosotros somos 2 departamentos vecinos, y yo lo digo aquí claramente, y el desarrollo del departamento del Quindío debe darse con el Valle del Cauca. No, y el sector agropecuario depende de la cordillera del Quindío, precisamente con la cordillera del Valle del Cauca. Si no hay ese intercambio, no hay agro en esta región del país. Pero además, mire... Mira lo que pasó, por ejemplo, con el puente de Barragán.
y el colapso del otro puente por la vía principal, la vía panamericana, los inconvenientes que se generaron y las dificultades para estas dos regiones. Por eso le digo que el desarrollo del departamento del Quindío debe ser al lado del Valle del Cauca y no pensar en Risaralda ni en el departamento de Caldas. Mire, por ejemplo, concebir una vía que venga por toda la cordillera para que pueda desarrollar el turismo en el Valle del Cauca, en la cordillera, y que termine aquí en Armenia, en el Quindío. Eso es un proyecto que se tiene ahí pensado. Lo segundo, sí o sí terminar la doble calzada Armenia-La Uribe, eso es una necesidad. No puede ser posible que la única vía, la vía más importante que tenemos que conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura, todavía tengamos esas dificultades. Esta mañana me planteaban algo que me parece muy interesante, y era que en el gobierno de Santos y de Uribe se planteó lo del tren del café y del azúcar. Un tren de cercanías. Un tren de cercanías, hombre, qué bueno sería tener ese proyecto dentro del plan de desarrollo del próximo gobierno y con la bancada de los representantes de la Cámara del Departamento del Quindío empujar ese proyecto que me parece muy interesante. Entonces, y otra cosa que descubrí acá, hombre, Alex, es que se siente el turismo como muy artesanal en el departamento. Simplemente vienen los fines de semana y se van. Aquí entonces tenemos que impulsar el turismo para que sea permanente, para que sea uno de los destinos que los extranjeros tengan para venir permanentemente al departamento del Quindío. Cuando uno analiza las cifras, se da cuenta que el desempleo está en el 10%, o sea, todavía estamos en 2 dígitos. Y uno dice, bueno, el Quindío no es un departamento empresarial, pero sí es un departamento agrícola y es un departamento turístico. ¿Qué tenemos que hacer desde el Congreso de la República para garantizar en el plan de desarrollo programas que puedan llevar a que el turismo se fortalezca, que puedan llevar al agro? Ayer tuve varias reuniones al respecto sobre el agro y uno no puede pensar que no haya existido una reforma agraria en este país, que todavía nos quedemos con las legislaciones viejas cuando el país está a gritos pidiendo una reforma agraria y la falta de voluntad política ha hecho que no se pueda materializar ni cristalizar. Entonces digamos que hay muchas tareas que debemos hacer desde el Congreso de la República, pero también es muy importante pensar en la presidencia de la República. Yo creo que este país tiene que dar un viraje en términos de la presidencia, un país que queda muy mal financieramente, un país donde no hubo inversión en infraestructura, un país que se acabaron proyectos como Mi Casa Ya, y hoy tenemos los colombianos con el anhelo de tener una casa y no hay programas de vivienda. Entonces la responsabilidad que tengan los congresistas elegidos el 8 de marzo sí, es enorme con el país. Es grandísima. Es grandísima, tienes razón. Yo creo que se le queda por fuera un proyecto y yo creo que el Quindío, dentro de la apreciación más dentro del periodismo, requiere un vocero que pelee los recursos para la construcción de la doble calzada Calarcá-La Paila, que termina siendo no solamente un puente de conectividad importante, sino necesaria para esta región del país. Y lo otro que usted mencionó, y es importante, que es la doble calzada Quimbaya-Cartago, que yo creo que estamos álgidos de ese punto de conexión. Y eso se ha convertido en un elefante blanco, porque en el gobierno de Petro se dejó eso ahí quieto. Y para esa doble calzada se necesitan 150.000 millones de pesos, pero es una realidad y es una necesidad para el desarrollo del turismo, el desarrollo comercial, para todo lo que implica tener la vía principal en Colombia. Yo se lo puedo decir, para mí es la vía principal en Colombia porque termina en el puerto de Buenaventura y no podemos estar todavía esperando que pasen los gobiernos y pasen las décadas y no le pongamos una solución a eso. Increíble. Ya para terminar, el tiempo en televisión es corto, candidato, pero está viviendo su región uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad, consolidándose en una región que volvió a ser insegura, y no solamente por el tema de Buenaventura y lo que viene pasando en la costa del Pacífico con los grupos al margen de la ley que se disputan este territorio, sino el tema de Jamundí, que está muy complicado, y Tuluá. Constantemente dentro de los canales regionales reportamos la cantidad de inconvenientes que se presentan en materia de seguridad. Parece que los alcaldes y los gobernadores, o la gobernadora más bien, Dilian Francisca Toro, tienen como el mismo llamado al gobierno nacional, y es que prácticamente están sin herramientas para combatir lo que viene pasando en el Valle del Cauca y que nos afecta también en el eje cafetero, hay que decirlo. Es lamentable lo que está sucediendo en el Valle del Cauca y en Cali.
Hombre, y el análisis que se puede hacer del tema de seguridad es claro, ¿no? Los gobernantes le piden al gobierno nacional más apoyo, más pie de fuerza pública y muchas cosas, pero creo que ha faltado algo, y falta es el fortalecimiento, y voy a referirme al caso de Cali, el fortalecimiento de la inteligencia en Cali. Nosotros no podemos quedarnos esperando a que el gobierno de Petro solucione los problemas de seguridad. Creo que ahí hay un error y creo que tanto la gobernadora como los distintos alcaldes pues deben conseguirse unos recursos para invertir en inteligencia. Le voy a poner un ejemplo. Hoy el Gaula del Ejército, el Gaula de la Policía, no tienen unos aparatos para interceptar llamadas telefónicas, para ponerle un ejemplo. Y la historia es que el gobierno dice que como son israelitas los aparatos y el comercio se acabó con Israel, pues no hay la más mínima posibilidad. Y ahí es donde es un llamado a los gobernantes. ¿Qué va a pasar cuando el presidente Petro no amplíe el pie de fuerza? No mande lo que los alcaldes están pidiendo. Tenemos 257 días de su gobierno. Ahí termina el trabajo del presidente. Entonces, por eso tenemos que elegir muy bien y elegir un presidente que vuelva a ejercer la autoridad y a recuperar el territorio. Pero ¿sabe qué pasa? Son 257 días sin gobernabilidad. Y usted tiene razón, la doctora Dilian Francisca en este mismo medio, en este mismo espacio donde usted está, aseguró no podía invertir recursos para misiles antidrones porque estamos en medio de discusiones de la paz total, que es un proceso nacional. El gobierno nacional ya tiene injerencia directamente en las regiones y en la seguridad. Completamente complicado. No hay una política pública de seguridad por parte del gobierno pensando en la paz total, que no existe. Y eso es terrible. Hoy mire lo que nos está pasando en Cali. Hace un mes y medio, 2 meses, un carro bomba a las 2:30 de la tarde. Y uno dice, bueno, el plan candado de las entradas del sur del sur de Cali. Este caso fue lamentable, civiles. Y puros civiles. Y mire que lo que está sucediendo en Pradera y en Florida, nos están reclutando nuestros niños y nuestros jóvenes de 15 años. Increíble. Le voy a poner este ejemplo, yo siendo candidato de Cambio Radical, no puedo ir a la zona rural de Pradera ni de Florida, no puedo ir a la zona rural de Buenaventura. Usted me disculpa, Red Paz dice que hay 463 casos de reclutamiento de menores en todo el país, 20 de ellos en el Valle del Cauca. Y son más que no son reportados. Conversé con un concejal, ¿Y por qué no se reportan? Le voy a poner un concejal de Florida, donde indígena además, nos cuentan que se les están llevando los niños del resguardo indígena, con engaños y los llevan allá y quedan reclutados de por vida. Y esos casos no se reportan ahí, esos casos no se están reportando. Increíble. Pero el problema urbano que estamos viviendo en Cali es el reclutamiento de nuestros niños para el negocio del microtráfico, que eso hoy es una tragedia social. Y a eso no le hemos parado y no le hemos puesto cuidado como debe ser. Uno pensaba que los niños que se reclutaban y jóvenes eran de 14 y 15 años, hoy no. Hoy hay niños de 9 años reclutados por el negocio del microtráfico en la ciudad de Cali. Y es lamentable, porque hoy el microtráfico es un flagelo en Colombia, que se está presentando en todas las localidades, en todos los departamentos, y no veo una acción clara por parte del gobierno nacional ni una política pública al respecto de la lucha frontal contra el microtráfico, porque yo esto lo digo de mi autoría. Creo que este país dejó de ser narcotraficante para convertirse en microtráfico. Hoy toda la sociedad y en todas partes está incursionando el microtráfico. O sea, el negocio ya son las rentas internas. Las rentas internas y lo que genera eso, el gota a gota y todo lo que genera el negocio del microtráfico alrededor de eso. Y ahí creo que nos ha faltado también la mano del gobierno nacional. Doctor Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, abogado, especialista, expresidente del Consejo Municipal de Cali en el año 2023, 3 veces concejal, hoy candidato a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Déjeme decirle que la tiene clara y que usted sí conoce el Quindío. Gracias, Alex. Qué bueno. Muchas gracias. Personas que conocen la región. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien. Éxitos en esta contienda electoral, en la gerencia desde el Quindío, Carlos Alberto Arturo Martínez, yo soy Alex Morales. A ustedes gracias hasta acá. Este enlace desde el Quindío. Feliz resto de tarde. Muchas gracias.